Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caput, amigos de Somos Grandes, este programa de Raquel Márquez, que generosamente ha cedido el espacio para que lo complementemos hasta su regreso de sus muy merecidas vacaciones. Bueno, un programa bastante especial donde todo lo que teníamos previsto lo tuvimos que poner en el freezer para la semana que viene. Habida cuenta de esta novedad del fallecimiento del Papa Francisco, yo no voy a hablar del Papa Francisco con pena, con tristeza. Tristeza me dio la muerte de mi madre, de mi padre, que no tuvieron la vida que merecieron, de mi ex mujer que murió sin tener la vida que merecía. Esas cosas dan pena. Pero el paso por el portal trascendental de un hombre que persiguió sus sueños férreamente y los cumplió. A ver, muchachos, chicas, yo no soy religioso, no sigo una religión, pero yo me saco el sombrero, aplaudo. Sin duda, entre tantos que se incineran en el intento de traspasar el portal definitorio, cuando alguien lo pasa con dignidad, no habiendo sido perfecto, la perfección no se le pide a ningún mortal. Yo creo que es digno de orgullo porque nos deja el ejemplo. El ejemplo, a ver, uno puede no estar de acuerdo con la Iglesia Católica, yo no estoy. Pero hay ejemplos que sí son válidos, hay ejemplos que no podemos dejarlos pasar. A ver, ahora va a aparecer de todo, ¿no? Van a aparecer los que saquen de la galera cosas negativas, ¿no? Porque tal día hizo tal cosa, dijo tal otra. Y después los otros que van a rescatar solamente todo lo bueno. Injusto, completamente estéril, cualquiera de las dos actitudes. Acá tenemos un ejemplo. Alguien que nació en Argentina, en una cuna no de oro, ni paupérrima, ni nada por el estilo, y que en algún momento de su vida le hizo un clic y dijo, yo quiero ser papa. Y más de uno le habrá dicho, pero papa de la iglesia ahí ha bendecido las armas con que el poder destroza
pueblos enteros, la iglesia se ha puesto del lado del poder, un montón de cosas, ¿no? Abandonó a Cristo y se fue con los mercaderes del templo, un montón de cosas le habrán dicho, y él dijo, yo quiero ser el Papa, quiero hacer transformaciones. Estoy seguro que no ha podido hacer todas las transformaciones que quería. Tal vez yo no coincidiera con todas, pero tengo que aplaudir cuando un hombre se pone de pie y avanza en un sentido con paso firme y completa aquello para lo que él sabe que ha venido a esta vida, comprende su misión y la lleva adelante. Comparados con tantos miles de millones de personas que no saben para qué están, es un ejemplo que me parece que vale la pena, sin duda que vale la pena. Se ha tenido que aguantar un montón de cosas. Yo recuerdo en algún momento cuando se estaba hablando en épocas del kirchnerismo, se estaba hablando del matrimonio igualitario, etcétera. Yo escuchaba a algunos compañeros que me decían, no, pero fíjate que vino, eran como 150, 200 personas en contra del matrimonio igualitario. Y yo le decía, no fue en una sola oportunidad. ¿Vos sabés, tenés idea de cuánta gente puede juntar un cardenal que en una misa junta 1000 personas? ¿Cuánta gente puede juntar un cardenal para oponerse a algo realmente? ¿No te das cuenta que es una posición formal la que está teniendo? Y bueno, desde su papado se comprendió por parte de una gran parte de la población que dos personas podían tener una unión oficial. Yo no le hubiera llamado matrimonio igualitario porque matrimonio es lo que le corresponde a la madre, patrimonio es lo que le corresponde al padre, y me parece que lo más correcto hubiera sido llamarle unión civil, una unión civil que es digna para cualquiera. Entonces, él estuvo a favor de todo eso. Entonces, esa es la reflexión con la que yo quiero continuar. En unos minutos nos vamos a comunicar con el Sheikh Abdul Karim Paz, que a pesar de ser musulmán es un hombre que ha tenido amistad con el Papa Francisco, un hombre que ha estado entrevistado con él en varias oportunidades, no solo aquí, sino después en Roma, en el Vaticano, mejor dicho, en unos minutitos nada más. Hasta que lleguemos a comunicarnos con Abdul Karim Paz, que va a entrar por Zoom, me gustaría hacer un paréntesis con el tema y mencionar algunas cuestiones que traíamos para hoy, que por supuesto las vamos a ampliar en la semana que viene. Nosotros venimos desde Argentina con la obsesión del dólar, ¿no? Fíjense qué diferencia entre las obsesiones de realización personal y las obsesiones banales, como la del dólar. Decíamos, el dólar es en principio una moneda que no tiene respaldo, que no vale nada. Imprimir un billete de $100 cuesta $14. O sea, es un negocio fabuloso poder repartir dólares para un montón de cosas. Es un negocio fabuloso que nadie controla, a no ser la propia Reserva Federal, que se controla a sí misma. Y nos hacen creer que el dólar es una moneda estable. Yo quiero recordarles apenas
que en 1971, cuando se quita el patrón oro del dólar, es decir, el dólar hasta 1971, cuando se ven en la obligación de financiar la guerra de Vietnam, deciden, bueno, el dólar que decía que ese dólar valía tanto oro, entonces eso se dio de baja y no se financió nunca más, no se financió, no se respaldó nunca más el dólar en oro. En aquella oportunidad, una onza de oro costaba $35. O sea, vos tenías $35 y podías comprar una onza de oro en 1971. Ayer, la onza de oro cerró a $3.264.39. Ahí tenés la estabilidad del dólar, ahí tenés la única verdad sobre el valor del dólar, sobre la desvalorización que nadie habla del dólar, que no se debe solamente a los BRICS, que también se deben, pero que no se deben solamente a los BRICS. Le damos la bienvenida a Carlos César Navarro, que acaba de llegar. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches, muchas gracias y disculpen la demora. No sé, lo vamos a hablar después, fuera de que... El látigo de cuero sí, barato me trae alergia en la espalda. Pero tiene bolitas de plomo en la punta. Ah, bueno. Aprovecho para saludar a Martín Loza, que me olvidé de saludarlo, es muy desubicado de yo entré parte. así con la lengua afuera y me dijo, quédate, sentate, que yo tengo el micrófono. Bueno, y otra de las cuestiones es, circuló por ahí un video donde se muestra que la Policía Federal dejó huir a esta chica que colaboró en el atentado contra Cristina, y se muestra en el video el momento en que la Policía Federal la deja ir. ¿Quién estaba a cargo de las fuerzas del orden? Aníbal Fernández. No sé, Aníbal Fernández. No escuché nada. Aníbal Fernández. Ese era otro tema que teníamos para hoy. Esas cuestiones. Se rumoreaba por ahí que a tu primo Navarro... ¿Cuál de ellos? ¿A Peter Navarro, el que está con Trump ahora? No, a ese el que dice que todo el mundo le roba a Estados Unidos. A ese no. Al periodista argentino, ¿cómo se llama? ¿Navarro cuánto? ¿Roberto? Roberto Navarro, lo cagaron a trompadas en la calle. No me simpatiza para nada Navarro. No le ¿Cuándo confío, fue eso? Hoy. No le confío en nada, pero deploro que lo hayan agredido en la calle. Deploro, absolutamente. Cada cual tiene la vida que se ha buscado, y nadie tiene derecho a la violencia. Realmente nadie tiene derecho a la violencia. Y después que le vamos a pedir a Martín, cuando sea posible, pasar un videíto que mandamos del compañero Daniel Scioli. El Reliberán, perdón, hablo de una marca comercial, pero el Reliberán no tiene acá. ¿No tenés, Martín, un poco de Reliberán? Porque voy a hacer un desastre en la mesa, va a ser un espanto. No se puede creer. Pero lo vamos a pasar porque yo vengo diciendo, tenemos que abandonar la política de las superestructuras. Los dirigentes tienen que surgir de abajo hacia arriba. Y de la periferia al centro. Exacto. Y ningún señalamiento de ninguna iluminación personal. Porque esa práctica nos ha traído infinidad de traidores a la patria, puestos por nosotros. ¿Tenemos el video, Martín? Por favor. Este 22 de abril nos encontramos en la capital de nuestra querida provincia de Buenos Aires, el primer Congreso Libertario,
basado, muy inteligentemente planteado, en las demandas, en las preocupaciones de los bonaerenses. Vamos, con fe y esperanza, la libertad avanza. Con fe y esperanza la libertad avanza. Metido en la tranza. Claro. Sí. A ver, cuando se eligió a Scioli para presidente de la Nación, se sabía que la familia Macri era muy amiga de la familia Scioli, que Franco jugaba al ajedrez con Franco Macri con Scioli. Entonces, no hay explicación para esas cuestiones. Entonces yo tengo en mi vida la carga vergonzosa de haber militado por este infeliz malnacido, siendo que yo tenía verdadera repulsión por él, por una cuestión de disciplina partidaria, por una cuestión de el mal menor, etcétera. Cuando la Cámpora lo abandonó, no fue a ninguno de los dos Luna Park que hubo, y cuando le sacaron la alfombra en la provincia de Buenos Aires también, yo lo milité. Tengo fotos, que no las muestro por vergüenza. Con razón no lo veo con ninguna vehículo en naranja. Los pullovers de naranja lo vi quemando en el balcón de su casa. Sí. Bueno. Bueno, esas cuestiones. Ahora en minutitos nomás vamos a tener al Sheikh Abdul Karim Paz. Quedamos que más o menos y 20 y 25 estaba entrando en el Zoom. Y rescatamos este tema que, reitero, la muerte es un hecho de la vida. Nosotros, lamentablemente, lo tenemos mal asimilado y nos parece una cosa mala. Pero cuando un hombre, repito, cumplió con sus objetivos de vida, y lo que hay que hacer es aplaudir. Pero por supuesto. Y sabemos que está bien y que está ascendiendo como corresponde, bien recibido. Entonces, lo que tenemos que tomar es el ejemplo, porque ponernos a llorar y no tomar el ejemplo no tiene ningún sentido. Una cosa es llorar por la conmoción que le provoca. Hay lágrimas que no son de tristeza, sino que son simplemente de conmoción, ¿no? A mí me pasó eso hoy. No soy ni siquiera cristiano, no soy católico ni siquiera cristiano. Lo que no quiere decir que no tenga una convicción religiosa o espiritual. Claro. Pero la propuesta de Francisco, la personalidad, la impronta, lo que le dio a la Iglesia Católica fue, creo que el Papa más revolucionario en su historia. Y fue un Papa que hizo toda una gran peregrinación de disculpas, pidiendo disculpas por todos lados, por las atrocidades cometidas por la Iglesia, ¿no? Por la Iglesia Católica. En nombre de Cristo, eso es lo claro. En nombre de Cristo. Claro. Así que, bueno, me parece que lo digno es justamente eso, tomar lo bueno, tomar lo propositivo, tomar el ejemplo y salir a predicarlo cada uno de la forma que lo entienda mejor. Sí, claro. Él llegó a decir, prefiero un ateo que una persona que va a misa y después odia a todo el mundo. Que un hipócrita, claro. ¿No? Es decir, muchas veces yo decía que estoy cansado de ver gente que va y comulga con el cuerpo de Dios y después vota por los mercaderes del templo. Y por supuesto, pero es lo más común. El sistema tal cual estamos viviendo es lo más común. Y quiero, antes que entre Abdul, retrotraerme al tema que vos trajiste sobre el intento de asesinato de Cristina, que fue
una complicidad absoluta de todo el sistema, porque el presidente de ese momento desconsideró el crimen de Estado en ciernes, porque fue un crimen de Estado, feriado nacional. El mismo personaje que dejó libre a esta chiquita, ¿con el nombre? No me acuerdo. Bueno, esta mujer Bueno. también él fue responsable de la pérdida del celular de Sabac Montiel. Sí, la misma policía. Entonces, no se le puede echar la culpa a nadie más. nadie, o sea, todo estaba metido dentro del mismo paquete. Si hay algo que le tengo que agradecer a Milei, es que todas estas turradas que está haciendo, las está haciendo en nombre de ellos. Y nos ahorramos de que se estén haciendo en nombre nuestro. Claro. Estamos liberados de esta... Sí, lo mismo basura. que pasó con Macri, Ojo. Claro, lo mismo. Porque cuando Scioli decía que iba a ser gradualista, era ser gradualista para llegar a donde está ahora. Sí, a por promocionar supuesto. el Congreso de la Libertad en Buenos Aires. Bueno, estamos en comunicación con el Sheikh Abdul Karim Paz. Abdul, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, como siempre, con tu generosidad. En este momento especial, ¿no? Yo pude leer la despedida que le dedicaste y me pareció muy generosa. Así que bueno, bienvenido a Radio Caput y bienvenido a Somos Grandes, el programa de Raquel Márquez. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bueno, no, el agradecido soy yo por la invitación tuya y de la radio y de tus compañeros. Y bueno, acá estamos, a la orden. Bueno, vos conociste al Papa Francisco. ¿Lo conociste primero como Bergoglio y después como Francisco o directamente como Sí, Francisco? yo lo conocí como Bergoglio a través de una amistad en común que era la de Clelia Podestá, la esposa del obispo Mario Podestá. Ajá. Lo conocí a través de ella, ¿no? Bien, a ver, veníamos diciendo en el programa que hay que reconocer la ocurrencia primero y después la persistencia, la tragada de sapos que seguramente se habrá tenido que aguantar para llegar donde llegó, pero haber llegado con esa persistencia a ese lugar. ¿Cómo lo ves vos a eso, Abdul? Sí, bueno, él, a ver, yo creo que él tenía, yo no me lo llegó a decir y además, en principio, conozco una anécdota de Clelia Podestá que le dijo 10 años antes de que iba a ser papa, se lo dijo en el 2003, y él le dijo que ella era una bruja. Se reían, ¿viste? Y en algún lado se dijo, en esa película de los dos papas, no sé si es verdad, que él, pero sí lo leí por ahí, de que él cuando fue al cónclave en el que fue elegido, se fue con una valijita y pensando en regresar inmediatamente a Buenos Aires. Como en la vez Y, anterior. claro, de acuerdo a esta versión, él no tenía en mente que pudiera llegar a ser elegido, pero bueno, no sé la verdad si esto es tan así o no. Lo que me parece es que, lo que sí sé por conversaciones que tuve con Bergoglio, siendo el Bergoglio, es que él tenía en mente una reforma de la Iglesia y estaba, digamos, enfrentado con algunos, sobre todo sectores de poder que no lo querían y de alguna manera mutuamente no se querían. Y que quizás él, esto ya es una conjetura, creyó que el único camino que le quedaba era adquirir un rango de mayor poder dentro de la estructura de la Iglesia. Porque en su momento, esto sí lo sé porque me lo dijo,
cuando estaba en Buenos Aires, que no tenía apoyo suficiente dentro de la estructura de la Iglesia argentina para llevar a cabo algunas reformas que quería llevar a cabo. Perdón, por algo decía recen por mí, ¿no? Sí, Constantemente. bueno, no sé, puede ser, pero lo que todos pudimos apreciar es que cuando él es elegido papa cambia mucho su forma de ser y como si se hubiera liberado de algún tipo de obstáculo que tenía, porque él a partir de que fue elegido papa, es decir, alcanzar el mayor poder dentro de la iglesia, es como que, bueno, ahí ya él podía expresarse abiertamente como mejor le parecía y ya no estaba tan, digamos, no tenía de alguna manera el obstáculo de ser condenado, de ser de alguna manera obstaculizada su carrera. Entonces creo que cuando él se convierte en papa, todo el mundo advirtió que tuvo un cambio, que tuvo una mentalidad más abierta, políticamente mucho más equilibrada, más hacia sectores más populares, de los que había tenido siendo Bergoglio, que de alguna manera, políticamente hablando, él decía que era la derecha la que se acercaba más a él, más que él a la derecha, pero bueno, lo cierto es que de alguna manera tenía un poco el tinte de esa postura política en el gobierno de Macri o en definitiva lo que es la centroderecha argentina y derecha, ¿no? Pero ya como papa, en ese sentido, la derecha lo criticó y le cayó mal que él tuviera casi te diría una simpatía, manifiesta una simpatía por sectores más de tinte popular. Yo recuerdo muy bien, porque seguía las homilías de Bergoglio en la época del gobierno de la Rúa, ¿no? Que eran lapidarias. Realmente lo mataba. Y para mí tenían un tinte netamente popular. La de Kirchner, pero creo que en esa época de Bergoglio era bastante crítico del kirchnerismo también. Sí, pues, sí, bueno, pero... Porque de hecho, ¿te acordás que tuvo como una pelea? Ellos después el Te Deum lo hicieron no lo quisieron hacer más en la Catedral de Buenos Aires. Se fueron a Luján, después no sé si se fueron a Tucumán o dónde. Bueno, pero a ver, yo si hubiera sido Bergoglio en aquella época, le decía a Cristina, negra, discúlpame, pero no te puedo dar bola ahora, porque estoy en esta carrera. Y bueno, justamente eso es lo que yo te decía, que de alguna manera él optó, creo, que vaya a saber, ahora consciente o tanto como lo fuera, optó por alcanzar el trono, digamos así, a partir de ahí, ya libre de todo tipo de limitaciones, o relativamente libre, pero al menos mucho más libre que siendo Bergoglio, cambió su manera de ser y se ganó el rechazo de la derecha argentina, que hasta el día de hoy dicen que sí, los más... Bueno, se cortó un poco la comunicación. Digamos, sí, era un buen papa, pero en lo político, la verdad que era medio populista, bueno, Claro, era, qué sé yo, izquierda, Sí. esas cosas. Que Con lo que ese- llegó a decir, en su momento Milei lo insultó gravemente Sí, por considerarlo sí. de izquierda, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué hace Milei ahora con esta cuestión de la muerte del Papa, ¿no? ¿Qué sale a decir? Vamos a ver qué sale a Diciendo decir. que no, que bueno, que le daba las condolencias a él y a los cristianos y mandó un comunicado muy positivo, totalmente contrastante con lo que había sido hasta su presidencia, la postura de él con respecto al Papa. Como el Papa lo recibió y lo palmeó de alguna manera cuando fue elegido presidente, es como que ahí cambió su postura. Bueno, además yo creo que la investidura presidencial que Milei no esperaba le hizo cambiar abruptamente porque, bueno, era
era muy contraproducente que siendo presidente argentino se enfrente estúpidamente, porque además sin argumentación, digamos, una Claro. cuestión que Eh, realmente no tenía ninguna coherencia, entonces yo creo que ahí él se dio cuenta que no podía seguir con esa postura, pero bueno, eh, está me- lleno de contradicciones el Milei. Siendo musulmán, vos, me interesó particularmente tu presencia, tu palabra, que la conozco de una altísima dignidad. Eh, eh, ¿Qué te parece a vos la tarea ecuménica de Bergoglio? Y yo creo que Perdón, de Francisco, ¿no? sin duda el diálogo interreligioso siempre fue una constante en él. Yo lo que eso para mí es bastante de diálogo que en rigor no tiene ningún peso, ni ninguna sustancia, ni va a cambiar ninguna cosa, pero un aspecto del diálogo interreligioso sin duda es positivo. Primero el hecho de ahondar esa actitud que, bueno, viene del Concilio Vaticano II, pero él la profundizó y creo que en el ámbito del diálogo interreligioso tuvo una apertura hacia sectores como el islámico, el chiita en particular, eh, que otros no tenían. Vaya a saber si quien lo va a suceder la tenga como la tenía él, y que eran de alguna manera molestas para el centro del poder hegemónico mundial, como fue su viaje a Irak, a entrevistar nada menos que en la ciudad de Najaf al que es un líder chiita importante en Irak, que es Ayatollah Sistani, y su amistad con los iraníes también expresada en distintas ocasiones abiertamente, cosa que contrastaba con lo políticamente correcto, entre comillas, que demandaría posturas más distantes, digamos, del Islam más revolucionario. Así que en ese sentido creo que es un punto fuerte, porque hay otros que le critican algunas cuestiones al Papa o le criticaban, que quizás puedan ser atendibles, pero en materia de diálogo interreligioso también lo condenaban por su acercamiento al Islam, cosa que realmente es un error tremendo de algunos católicos más cerrados, digamos así, y con poco espíritu ecuménico, y esos que te dicen que solo el catolicismo salva y lo demás, ¿viste? O se hacen católicos o nada. Con esas posturas tan intransigentes, obviamente no lo veían con buenos ojos, justamente por su apertura del diálogo. Y en particular a nosotros los musulmanes en el microambiente de Argentina nos tendió su mano siempre, vino a la mezquita, tuvimos varias reuniones con él, yo tuve varias reuniones privadas con él, con conversaciones que te diría muy interesantes, muy profundas, que obviamente no se daban en público, pero donde él mostraba una apertura bastante propia de él y particular de él y que no es fácil ver en otros funcionarios de la iglesia. Sí, sí, sí. Claro. Eh, por lo menos en Argentina y en muchas partes. Así que bueno, esperemos que quien lo suceda, vamos a ver de qué lado, si es de la periferia, si es del centro, si tiene una actitud de periferia aunque sea del centro, o si tiene una actitud de centro aunque sea de periferia, vamos a ver, Claro, claro. vamos a ver. Bueno, yo a- eh, m- las elecciones de los papas han sido siempre geopolíticas, ¿no? Sí, Por ejemplo, cuando se eligió al polaco, ¿no? O como cuando se eligió al alemán, tuvo siempre propósitos netamente políticos, de sí, geopolítica, de la gran política, ¿no? Es decir, habría que estudiar ahora, de acuerdo a los vectores con los que se venía pronunciando el poder oculto de la Iglesia, es decir, los que eligen, y a ver para qué lado quiere disparar ahora, porque la situación
del planeta cambió completamente. La geopolítica, desde cuando fue elegido Bergoglio, ahora el cambio es sustancial, Sí, ¿no es cierto? sí, Nada claro. que ver. Eh, Sí, Te escucho. él produjo cambios importantes en el tema electivo. Vamos a ver hasta qué punto Ah, la eso no lo Iglesia sabía. sigue. Claro, él nombró muchos cardenales electores, o sea, ahora casi más de 2/3. Yo no quiero decir la cifra exacta porque la desconozco, pero creo que llega más de la mitad, casi seguro, Caramba, son todos nombrados por él. Y de alguna manera él intentó dejar una reforma electoral que continuara su legado y que no se vuelva a cerrar en un tema eurocéntrico y demás. Pero eso habrá que verlo después con la elección del nuevo candidato, si es tan así o qué es lo que sucede o qué influencias están todavía digamos, siendo efectivas en el seno de la iglesia a esos niveles. Vamos a ver. Veremos con quién sea el candidato y qué perfil tenga. Ahí creo que se va a develar hasta qué punto veremos una profundización del camino de Bergoglio o no, o una vuelta atrás. claro. Bueno, Abdul, yo te agradezco infinitamente, estoy siempre en deuda con vos. No, Este, al contrario, no, yo estoy en deuda con vos, te agradezco yo. ¿Hay alguna reflexión final que quieras hacer? No, bueno, yo digamos tengo aspectos muy positivos de él. Vos sabés que yo tampoco soy una persona que lo considere un líder total como para mí. Yo soy musulmán, tengo mis Claro, diferencias, pero rescato, sí, me queda la experiencia de un hombre con una predisposición muy buena hacia nosotros. Eh, Creo que en su papado ha hecho cosas muy buenas, otras quizás yo le he criticado siempre con respeto, pero el saldo creo que dentro de lo que es la estructura de la iglesia, no tengo dudas que ha sido positivo. Ahora, bueno, en un liderazgo mundial yo soy un poco más exigente, porque creo que el Papa desempeñaba un carácter casi te diría de vocero del Frente Multipolar, efectivo para el cambio del mundo que necesitamos, para una mayor democratización, una mayor humanidad, un poner fin a las guerras estas de genocidios y demás. Pero la verdad que los que ponían la fuerza para ese cambio, obviamente, o como diría Stalin, los batallones lo ponían otros, que son claro. en definitiva los que deciden el rumbo de la historia, porque si fuera nada más que la diplomacia, bueno, sería. Pero la diplomacia juega un rol importante y en ese sentido creo que Francisco cuando criticó fuertemente y se plantó contra la guerra, la primera guerra en Siria que quería llevar a cabo Obama, cuando con sus gestos, como el hecho de admitir al chiismo dentro del diálogo interreligioso que siempre fue censurado y condenado por Israel y por Estados Unidos e Inglaterra, creo que ahí, bueno, fue su mejor, para mí fue su mejor aporte. Y como te digo, lo siento bastante particular de él. Más allá de que se dice que ciertos movimientos papales siempre están de alguna manera limitados por una estructura vaticana en la cual no tenés muchos márgenes, yo creo que él le puso una impronta particular interesante. Ahora, la estructura vaticana se va a definir ahora con el nuevo sucesor y veremos qué línea, digamos, va a tomar, veremos. Claro. Bueno, Pero bueno, aparte el hecho de que fuera argentino, creo que es un tema muy importante. El primer papa no europeo claro, eh, claro, claro. de la periferia fue argentino y eso creo que se lo debemos al ADN histórico, político, tercerista que tiene la Argentina, es decir, de soberanía política, independencia económica y justicia social, en la cual él se formó y lo influyó muchísimo y creo que su papado, esa postura tuvo su peso, que fue lo que no le gustó a algunos, ¿no? Claro, 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 claro. Eh, Aparte, Así que bueno, aparte hizo una reforma también financiera, ¿no?
Sí, bueno, aparentemente ahí limpió bastante, parecería, porque tuvo sus enfrentamientos con Opus Dei, por ejemplo. con algunos tipos muy extravagantes, de lujos extravagantes en Europa, que a todos esos se los puso enfrente, bueno. Contra el lavado de dinero también, inclusive, ¿no? Con el Claro, bueno, la congelamiento reforma financiera, sí, eso, él creó un equipo ahí para digamos, hacérsela más difícil a los que estaban mal acostumbrados ahí adentro. Bueno, Sí. más allá de su personalidad, yo destaco, me centro más en su personalidad, porque todo lo que tiene que ver con el Vaticano, te digo, dependerá cómo siga el curso. Claro. La verdad que no. Yo lo veía como una persona, digamos, con características muy individuales. No sé, estructurales yo no me atrae, nunca sentí una. O sea, otro funcionario de la iglesia para mí está muy distante de él, no. Ojalá que nos sorprendan bien, pero Claro. no sé. Vamos a ver. Bueno, Abdul, muchísimas gracias por habernos acompañado, por traernos estos esclarecimientos que normalmente están por fuera del conocimiento general, ¿no? Así que muy agradecido, te mando un abrazo muy grande. Dale, un abrazo enorme Buenas para vos, noches. para tu compañero Gracias. y para todos tus oyentes. Bien, fue el Sheikh Abdul Karim Paz, que generosamente siempre nos atiende, es una persona muy abierta, muy generosa. Lo veo con un libro ahí. Sí, el mismo del otro día que no tuvimos oportunidad de desarrollar. Bueno, ¿qué está esperando? Las Islas del Tesoro de Nicholas Saxon, con un arsenal de información en el cual describe pormenorizadamente cómo la estructura financiera internacional infiltra definitivamente las líneas de poder de todos los gobiernos del mundo. Desde una central, básicamente, en la City de Londres. ¿Sí? No Este puede hombre- ser, son no. todos buenos, esos Sí, muchachos. claro, por supuesto. Sí, O sea, es lo que justamente estaba recién diciendo Abdul sobre la centralización del poder, que él hablaba de Estados Unidos, Inglaterra, Israel. Claro. O sea, es eso. No hay otra línea de control. Y ¿Me permite hacer Sí. un paréntesis? Cuando decimos la City de Londres, estamos hablando de una milla cuadrada en el sentido de la superficie, ¿no? Donde el rey de Inglaterra no puede entrar sin autorización. claro, es paradójicamente, ¿no? Cómo se transcribe eso a Estados Unidos con la Reserva Federal, que son los dueños del billete, formado del billete federal nacional estadounidense, formado por capitales privados, que son autárquicos. O sea, el dólar no es una moneda nacional, no le pertenece a los Estados Unidos. No, suena claro. Inclusive en la City de Londres, uno puede circular, anda por ahí, pero la vereda, el cordón, la calle, la plaza, es todo privado. No es público. Uno está filmando, por ejemplo, viene el policía y le dice que no puede. No, pero si estoy en un lugar público. No es público, esto es privado. Claro, todo es privado. Es un espacio privado a cielo abierto. O sea, Está privado de libertades civiles. tiene su de propia derechos administración, no está declarado como un Estado independiente, pero en realidad lo es. Claro, pero creo que lo hablamos la vez pasada y que vale la pena repetirlo, como vos bien decís, Enrique, hay cosas que es necesario remarcarlas para que queden, ¿no? La alta rotación. Después, en las guerras napoleónicas, Rothschild se quedó con Inglaterra. Mintiendo. Mintiendo, claro, el tipo anticipó
que había ganado Napoleón cuando había ganado Inglaterra, entonces compró Inglaterra por 2 monedas, y cuando llegó la noticia verídica que había ganado el ejército inglés, la Armada Británica, él era dueño, entonces administró todo el poder de Inglaterra a su arbitrio absoluto. Ganó el único hombre que ganó 1 millón de libras esterlinas en un solo día. Claro, sin hacer absolutamente nada, salvo mintiendo. mentir. Salvo mentir. Volvamos al libro, porque yo lo interrumpí, disculpe. Sí, no importa, pero forma parte. Este libro, cuyo ISBN, que es el número serial original, es el 9780099541721. Lo digo porque, como para que no se crea la audiencia o los que comentan que esto es una fantasmagoría creada por mi adicción a los hongos alucinógenos, que es un libro concreto, real, que merece la pena ser leído porque desmantela absolutamente la idea de que los gobiernos formados por organizaciones estatales en todo el mundo, creo que salvo honrosas excepciones, que las que están posicionándose en el BRICS, claro, Rusia, China, para empezar los 2 grandes, Irán, obviamente, y los que se están ahí metiendo de costadito, están gobernados por este sistema. No se pueden apartar de ese sistema. Y vuelvo siguiendo hablando del libro. El libro tiene capítulos que hablan... el segundo capítulo, por ejemplo, que comienza a hablar del mecanismo de elusión fiscal. El ejemplo, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Argentina. Claro. Argentina, en el caso de el intento de asesinato de Bordaberry, cuando el Morning Star es capturado por la prefectura y descubren entre latas de corned beef la real contabilidad que tenía los emprendimientos de los hermanos Besti, que eran unos hermanos de Liverpool, que no pagan impuestos ni en Argentina, ni en Inglaterra, ni en ningún lugar del mundo. ¿Cómo le vas a sacar plata? Ellos te sacan plata a vos. Claro, por eso a veces es interesante volver a este tipo de temáticas, porque uno se tienta por hacer una simplificación, un reduccionismo de hablar, no Inglaterra, no Estados Unidos, no porque Francia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Inglaterra? Claro. Del pobre tipo que va en Gales, se mete al ascensor a buscar carbón en el fondo del tiro de la mina. De los que se mueren de frío porque no tienen calefacción en invierno. De eso estamos hablando, de los pescadores del Mar del Norte. Que la salida del BRICS los arruinó por completo. Por supuesto. En del Brexit. Del Brexit. Del Brexit, sí. Perdón. No. Yo creo que Putin se debe estar riendo diciendo Inglaterra en el BRICS se quiso meter Macron. Claro. O sea, Macron, que es como un títere de esos que se nos mete por el dedo por atrás de los títeres del culeros, eso. Claro. De los Rothschild. Claro. O sea, por eso... Bueno, pero él trabajó para los Rothschild. Por eso es funcionario. No se puede trabajar para los Rothschild y dejar de serlo a semejante nivel de función. No se puede entrar en el tráfico de drogas y salir. No, claro. No se puede entrar en la mafia y salir. No se puede entrar con los Rothschild y salir. Y salir. Uno es un pacto a perpetuidad. Por el nivel de confidencialidad. Si el tipo sigue vivo es porque sigue perteneciendo a esa égida de poder, ¿no? Indudablemente. Y bueno, este libro describe anatómicamente e histológicamente la macroestructura de los sistemas financieros basados en las guaridas fiscales a nivel geográfico y a nivel funcional operativo, cómo circulan los capitales para mantener ese sistema vivo, que es el 50% de la economía, más del 50% de la economía mundial. Por eso cuando hablamos, porque los intereses económicos y los economistas hablan y mueven las manos y son grandilocuentes, mienten todos.
o ignoran, Claro, claro. o se hacen los boludos, perdonen la expresión, porque conviene. Porque tengo familiares muy queridos economistas, pero el problema es que la economía viró decididamente hacia el financismo y la mayor parte de los economistas, quieran o no quieran, están ligados ideológicamente y filosóficamente a esto que estoy describiendo que dice el libro. O sea, son expertos en esto. Y digamos, toda esa gran masa económico-financiera tiene un origen significativo, más que significativo, ¿en qué? En la droga. Sí, bueno, eso otro libro que vamos a tocar, se nos queda un programa cuando hagamos algo más nosotros, no sé en qué momento, que es el narcotráfico S.A., escrito por Lyndon LaRouche. Sí, narcotráfico decía bank, debería ponerle, Sí, ¿no? claro, y bueno, de hecho, hay un banco que empieza con una S y termina con una C, Ah. ¿sí? Inglés, que se fundó durante la guerra del opio para manejar los capitales de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyo principal instrumento financiero, mercadería, producto que vendían, el opio que cultivaban en las planicies de Afganistán y de la India, lo producían ahí y lo vendían en China. En principio, o sea, siempre son muy funcionales los británicos, hay que reconocerlo, cumplen más de una función. O sea, les equilibraban la balanza comercial y aniquilaban la capacidad volitiva del pueblo chino. Y lo sumergió durante 200 años en los 200 años de la vergüenza, que dicen ellos, de la humillación. Entonces no es casualidad la respuesta de una cultura de 5.000 años ante esa injuria, lo que está pasando ahora. No hay que sorprendernos. No hay que sorprendernos. Yo creo que las fauces de dragón se van a cerrar sobre la City de Londres. Antes que los rusos, Bueno, esperemos, la verdad. Bueno, tenemos un par de minutitos nada más, Carlos. Y bueno, que no sé, ¿querés cerrar vos con esto? Porque No. se nos fue el programa con la cuestión del Papa, ¿no es Me cierto? gusta el tema que lo trajiste porque es, como decimos en lo que estamos en salud, es patognomónico. Lo que pasó con Cristina demostró que no había estructura del poder real del lado ciudadano. Claro. Y lo que sigue pasando, la justicia, lo que han hecho los jueces o los fiscales, de sacarse una foto tomando mate con el escudo del club de Macri, es obsceno. Sí, por Todo supuesto. el juicio a Cristina es un juicio obsceno y que no intenta ocultar su obscenidad. No, es una exhibición de poder. Es decirnos a nosotros, mirá lo que te hago en la cara. Más allá de que yo no estoy defendiendo y haciendo una martirología de Cristina Fernández de Kirchner, porque hemos hablado nosotros, tenemos nuestras diferencias en cuanto a su conducción política del momento, su intervención, su oportunidad, el conflicto con Axel Kicillof, etc. Pero indudablemente estamos en las manos de la bienaventuranza. No Sí. tenemos decisión propia. Bueno, se nos fue el programa. Ha sido un gusto muy grande estar acá nuevamente en Radio Caput. Nuestro reiterado agradecimiento a Raquel Márquez, que es la dueña de este programa y que pronto vuelve para tranquilidad de todos ustedes. Sí, claro, sí, estos dos viejos. Ya nosotros ya nos vamos del programa. Les dejamos un abrazo grande. Muchas gracias, Martín Loza. Muchas gracias, Radio Caput. Saludos. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María,
De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las